que me está queriendo dar la gripe con este cambio de clima que estamos teniendo aquí. Bueno, ya, muy buenas noches a todos y todas. Vamos a continuar con el módulo de formulación, programación, formulación, gestión y ejecución de proyectos de inversión pública según el INVIALTE, ¿no? Vamos a detenernos todavía en el segundo ciclo de la fase de inversión, perdón, del ciclo de inversión, que es formulación y evaluación. Ya hemos visto lo que son los proyectos de inversión, pero ahora vamos a ver netamente eh, otra, otro tipo de inversión, que son las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación, ¿no? Más llamados como, o más conocidos como IORs. Entonces, para esto hay que saber qué es una IOR. Por eso cuando estábamos hablando en las clases pasadas y estábamos definiendo mucho de qué era una unidad productora, a qué se le llamaba, o las diferentes clases de unidades productoras que existen, ¿no? Entonces, las COR vienen a ser unas intervenciones muy puntuales que se van a realizar sobre activos estratégicos. Puede ser uno o puede ser más activos estratégicos que van a integrar esta unidad productora, pero ojo, la unidad productora tiene que estar en funcionamiento. ¿A qué me refiero como la unidad productora? Ya sabemos, ¿no? Escuelas, colegios, hospitales, comisarías. También tenemos las sedes institucionales, tenemos los sistemas de riego, los sistemas de agua potable, tenemos los sistemas de electrificación, por ejemplo, tenemos los restos arqueológicos, ciudades que son patrimonio, ¿no? Entonces, en este caso también estadios, parques, que son unidades productoras, que también ya hemos visto su clasificación. Pero estas unidades productoras tienen que estar en funcionamiento, es decir, que al momento de hacer la intervención tienen que funcionar, ¿no? Es decir, que no sean hospitales o instituciones educativas que han dejado de funcionar hace 3 años. Ahí ya no podemos hacer la intervención, ¿no? A través de una IOR. Esta IOR va a contribuirte al cierre de brechas, ¿no? No te cierra la brecha en sí, no es como el proyecto de inversión que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos la intervención bajo las diferentes tipologías que hemos visto, ¿no? Mejoramiento, ampliación, rehabilitación y creación. ¿Qué hacíamos con ello en el proyecto de inversión? Cerrábamos una brecha. Cambio aquí es la contribución a la brecha que hemos podido identificar. Eh, Estas IORs, o la IOR, como lo mencioné, contribuye al cierre de brecha para que impedir que el servicio o la capacidad de producción disminuya o ya no exista, por decirlo de alguna forma, ¿no? O incrementar en algunas situaciones esta capacidad de producción de los servicios. Ahorita vamos a ir con algunos ejemplos para que lo puedan entender. Cuando hablo de esto, por ejemplo, algo bien sencillo. em, Voy a intervenir a través de una IOR, un hospital. Este hospital tiene N equipos, pero dentro del diagnóstico de estos equipos he visto un tomógrafo. El tomógrafo de por sí ya es un activo estratégico de ese hospital y el activo estratégico lo determina el sector competente. Entonces, ¿para qué me sirve el tomógrafo? El tomógrafo me sirve para hacer diagnóstico por imágenes, ¿no? Me sirve para poder hacer un diagnóstico, por ejemplo, de las personas que puedan tener cáncer, alguna otra enfermedad que esté involucrada a los órganos internos, porque eso también vemos con la tomografía. Podemos ver, por ejemplo, cuando una persona ha sufrido un accidente, ¿no? Donde se ha visto involucrada toda la parte del cerebro, se hace la tomografía y podemos ver si el cerebro ha sufrido algún daño, si tiene algún coágulo, ¿no? Entonces, yo al intervenir este activo estratégico, ya sea por reposición, o sea, es decir, cambiar un tomógrafo antiguo por uno nuevo, o
adquirir un nuevo tomógrafo, voy a hacer que el servicio que me presta este tomógrafo siga de manera constante, es decir, no se altere, o con viendo que tengo demasiada demanda para los servicios de diagnóstico por imágenes que brinda el tomógrafo, necesito uno más. Este hospital hace la adquisición de uno nuevo, ¿no? Para poder sopesar la demanda existente. A eso es lo que se refiere. ¿Cuál es el objetivo de una IOA? El objetivo tiene dos principalmente. Uno es alcanzar la capacidad óptima de los estándares tanto de calidad y niveles de servicio correspondiente dentro de las unidades productoras. La IOR también por objetivo es evitar la interrupción del servicio de la unidad productora o minimizar el tiempo de interrupción debido a un deterioro de los estándares de calidad. Era del caso, por ejemplo, que yo les estaba comentando del tomógrafo, ¿no? Un tomógrafo nuevo va a evitar que se interrumpa el servicio, ¿no? Del hospital, lo que es este diagnóstico por imágenes. Em, Aparte, voy a minimizar el tiempo, por ejemplo, de que se pueda interrumpir el servicio, ¿no? Con uno nuevo, digamos que ya el tomógrafo cumplió sus años de vida útil y por ese mismo problema, ahorita tiene interrupciones, ¿no? Saca 5 tomografías al día, pero ya para el día siguiente ya no me saca ni una porque por el mismo tiempo, ¿no? Entonces, cuando voy a reponer o voy a adquirir uno nuevo, ya va a ser 5 o dependiendo, ¿no? Puede ser hasta 10. Y al otro día 10 y así hace que el servicio no se interrumpa y encima me está dando ese incremento de capacidad. A eso se refiere esta parte de evitar la interrupción y cuando es alcanzar la capacidad óptima, también, ¿no? Por ejemplo, un nivel óptimo de un tomógrafo para poder sacar las tomografías son de, si no me equivoco, de 10 a 15 hasta 20 tomografías al día. Entonces, eso también es importante. Es un ejemplo. Ahorita vamos a ver más de otros sectores. Eh, Justo yo les estaba comentando cuál es la diferencia entre un proyecto de inversión en una IOR, porque pueden decirme, pero si usted me habla de intervención a una unidad productora, la intervención de la unidad productora también se da en un proyecto de inversión. ¿Cuál es la diferencia? A ver. En el tema de las diferencias aquí, de acuerdo a las fases, vamos a ver. En la fase de programación multianual de inversiones, el proyecto de inversión hacemos una programación individual. ¿Qué quiere decir eso? Proyecto de inversión A, proyecto de inversión B, proyecto de inversión C, D, hasta todos los proyectos que la entidad haya de tener. La IOR puede ser una programación agregada y simplificada, sí, porque hay IOR que se hacen de manera agregada o se hace de manera masiva, por ejemplo, la reposición masiva de equipamiento médico, de mobiliario clínico, de mobiliario escolar y de acuerdo a los activos estratégicos que ha determinado el sector. Entonces, eso ahorita la vamos a ver y les voy a mostrar. En la fase de formulación y evaluación, como hemos visto, las viabilidades se sustentan a través de los documentos técnicos que hemos visto en la anterior clase, ¿no? La ficha técnica simplificada, la ficha técnica estándar, o la ficha de baja y mediana complejidad, o el estudio de preinversión, ¿no? A nivel de perfil técnico. En el proyecto de inversión, acá tenemos tiene la capacidad de crear o modificar la capacidad de producción de toda la unidad productora, ¿no? Del proyecto de inversión. En la fase de ejecución, el proyecto de inversión tiene una vigencia de 3 años después de declarado la viabilidad. Esto está dentro del reglamento del invierte. ¿Y cuál es el impacto que tiene el proyecto de inversión dentro de la capacidad? No tiene límites porque estamos creando, vamos a modificar, o sea, no me estás poniendo parámetros, ¿no? Cuando hablo de una creación de una nueva unidad productora, su impacto de capacidad es al 100%, hasta más, ¿no? Y cuando voy a modificar puede ser 50, 20, 30, 40, o sea, no tengo límite. ¿Y en qué se diferencia la IOR de un proyecto de inversión?
En la fase de programación multianual de inversiones, como ya lo mencionaba, es una programación agregada y simplificada. En la fase de formulación y evaluación no se aprueba, ¿no? No se dan, perdón, no se formula, o sea, es decir, que no hacemos a través de fichas, simplemente se registran en el formato correspondiente y se aprueba, ¿no? Las IOARes son intervenciones muy puntuales, como ya lo mencioné inicialmente, sobre uno o más activos estratégicos que lo determina el sector correspondiente dentro de la unidad productora que se encuentra en funcionamiento. Dentro de la fase de ejecución, la IOAR después tiene una vigencia de un año después de aprobar este, estas IOARes, ¿no? Y el impacto de capacidad de producción, sí, sí tiene, acá sí tenemos restricciones. Una IOAR con el enfoque dentro de la unidad productora, podemos incrementar hasta el 20% de la capacidad de diseño de la unidad productora. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. ¿Al qué se refiere con el 20%? Ahorita les voy a explicar porque esto está determinado por cada uno de los tipos de IOAR que existen. Ahorita lo vamos a ver. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Vamos a comentar, por ejemplo, vamos a comentar un ejemplo. Yo voy a requerir habilitar un mirador turístico. Debe hacerse, por ejemplo, debe hacerse por medio de una IVAR, no por medio, ¿no? Voy a rehabilitar solamente el mirador turístico, que es algo muy puntual, que está dentro, digamos, un mirador turístico de Machu Picchu, digamos, ¿no? Voy a rehabilitar, eso está considerado como un activo estratégico por el sector cultura. Voy a hacer es una intervención muy puntualita y la hago a través de una IVAR. No lo estoy haciendo por un proyecto de inversión, ¿no? Entonces, eso, vamos a ver. Pero acá las siguientes vamos a ver. ¿A qué se refiere una unidad productora en funcionamiento? Como ya sabemos y lo hemos visto en la clase pasada, una unidad productora es el conjunto de recursos o factores productivos que se van a articular entre sí, ¿no? Esta unidad productora tiene la capacidad de proveer bienes o servicios a la población objetivo, que también ya lo hemos visto en las clases pasadas. Constituye un producto creado, modificado a través de un proyecto de inversión. Eh, la estructura de esta unidad productora en funcionamiento va a corresponder a la agregación de todos los activos estratégicos que van a estar asociados al servicio que brinda. Por ejemplo, si brindo salud, activos estratégicos de salud. Si brindo educación, educación. Si brindo seguridad ciudadana, la seguridad ciudadana. Si brindo para servicios de agua potable y desagüe, alcantarillado, también tengo mis activos estratégicos, ¿no? Para los sistemas de río igual. Y a los procesos de producción que estén involucrados dentro de esta unidad productora en funcionamiento. ¿Pero a qué se refiere? Bueno, sí se puede hacer intervenciones a una unidad productora inoperativa, hay una excepción, pero siempre y cuando esta no haya dejado de funcionar, ¿no? Dentro de un año. O sea, si ha dejado de funcionar 6 meses, sí puedo intervenir, pero si ha dejado de funcionar ya 2 años, no puedo hacer la intervención. Eso es lo que nos dice también los lineamientos para lo que son las IOARes. Ahí está. Em, Cuando ya esta unidad productiva, o esta unidad productora, perdón, inoperativa tiene mayor de un año, como lo menciona, perdón, ya se tiene que hacer la intervención por un proyecto de inversión, ¿no? Como hemos visto, por recuperación. ¿Hay IOARes de emergencia? Sí. Por ejemplo, se ha hecho IOARes de emergencia en la época de pandemia. Entonces, aquí está la invitación, si funciona o no funciona, en alguna situación de emergencia. Necesitábamos adquirir, por ejemplo, en salud, se necesita adquirir las plantas de oxígeno. Ya, ¿dónde pongo estas plantas de oxígeno? La voy a poner en estas unidades productoras. Aquí no hay si está funcionando, ¿no? Digamos, había un establecimiento de salud que había dejado de funcionar por 2 años, no. Pero justo en ese sitio, en ese ámbito de influencia,
¿no? Necesito esta planta de oxígeno porque me va a ayudar a los pacientes con COVID o ayudar a los pacientes COVID, ahí lo voy a poner, ¿no? Entonces solamente se aplica en situación de emergencia, como les explico, en la época de pandemia. Ahora, ¿qué llamamos un activo estratégico? Ustedes, mis economistas, nos hablan de activo estratégico, pero ¿qué es un activo? El activo estratégico, de manera directa o indirecta, constituye un factor limitante, ¿no? Dentro de la capacidad de producción del servicio que va a brindar la unidad productora. A ver, ¿qué se refiere a esto? Yo les hablaba para que me puedan entender. Vamos a ir con el tema del tomógrafo. El tomógrafo es un factor, sí, de la capacidad de producción del hospital en el servicio de diagnóstico por imágenes. ¿De que está relacionado directamente? Sí, porque es el servicio de diagnóstico, ¿no? Hablamos de diagnóstico, entonces sí es directamente relacionado. Entonces, a eso se refiere. Em, la identificación, como yo les mencionaba, de los activos estratégicos, lo realizan las oficinas de programación multianual de inversiones de los sectores. Son los que ellos determinan, ¿no? Ahora, para que puedan determinar si este es un activo estratégico, ¿no? También ha habido en algunos casos, cuando se habló por primera vez de los activos estratégicos, por ejemplo, por el costo del activo estratégico. ¿A qué me refiero? Si un activo o un equipo costaba más, digamos, de más de 3.500 soles, ya podía hablar de un activo estratégico, ¿no? Entonces, muy independientemente si está relacionado o no con la capacidad de producción de la unidad productora. Ya dijeron, no, que sea de 3.500 soles para arriba. Ah, ya. Entonces, todos los sectores o todas las OPMI sectoriales dijeron, ya, todos estos van a ser los activos estratégicos. Y eran más de 1.000 activos estratégicos. Y había equipos que eran pequeños y estaban considerados como activos estratégicos, pero no estaban tan relacionados con la capacidad de producción del servicio. Nuevamente, cuando hicieron algunos cambios, la de GPMI, no. Entonces, tu sector o tu PMI sectorial con tu área técnica correspondiente o quien ve las normas sectoriales de ese ministerio, hagan y evalúen o identifiquen cuáles son los activos estratégicos que efectivamente van a necesitar o que se requieren o que puedan identificar. Entonces ahí ya no vieron monto, vieron, como le digo, sienten todo ese proceso de producción de la unidad productora, en el caso de salud, a qué servicios estaban destinados, si estaba destinado, no sé, para un programa presupuestal o si estaba destinado, por ejemplo, al programa, bueno, ahora, por ejemplo, a la ley de la lucha contra el cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, hacer esa identificación. Pero los activos estratégicos también tienen divisiones, ¿no? Tienen tipos de activos estratégicos o una clasificación. Tenemos el activo estratégico de infraestructura, tenemos un activo estratégico de equipamiento, mobiliario, vehículos, terrenos e intangibles. A ver, un activo estratégico de infraestructura es lo que poníamos en el caso anterior, ¿no? Cuando hablábamos de las diferencias de un mirador turístico. El sector cultura, por ejemplo, ay, así. Para el sector cultura, el mirador turístico es su activo estratégico de infraestructura. Por ejemplo, para educación, un aula es un activo estratégico de infraestructura. Para el sistema de riego, agua potable, por ejemplo, el reservorio es un activo estratégico de infraestructura. De equipo, el tomógrafo es un activo estratégico, por ejemplo, de equipamiento. Em, por ejemplo, un resonador magnético también es un activo estratégico, ¿no? El mobiliario escolar, ¿no? Las carpetas, las sillas en conjunto, no la mesa y la carpetita, sino el mobiliario escolar en global es también un activo estratégico. Los vehículos, ¿no? Por ejemplo, los patrulleros para el Ministerio del Interior es un activo estratégico.
Em, por ejemplo, para salud, las ambulancias, ¿no? Es un activo estratégico. Por ejemplo, para las Fuerzas Armadas, un activo en vehículos, transporte aéreo, por ejemplo, los aviones, ¿no? Los helicópteros. Terrenos también, ahora se está considerando como activo estratégico los terrenos, porque hay una particularidad con el terreno, ahorita les voy a comentar. E intangibles, un data center, ¿no? También es un activo estratégico, puede ser para salud o para los diversos sectores también, entonces ahí está el tema. Pero sí hay que tener en cuenta que las IOR no se aplican sobre activos que estén vinculados a infraestructura natural, ¿no? Ahí no podemos hacer la intervención, por ejemplo, yo no puedo hacer la intervención a través de una IOR a la Reserva Natural de Pacaya-Samiria, porque es una infraestructura natural. Entonces ahí no hay esa diferenciación de activo estratégico. Como yo les mencionaba también, le corresponde a las OPMI sectoriales definir el listado de los activos estratégicos, ¿no? En coordinación con la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Eh, si en tanto no se cuenta con un listado ya oficializado, la unidad formuladora debe de coordinar con la OPMI sectorial, ¿no? Para que puedan definir esa lista de activos estratégicos. A ver, vamos a empezar acá, para poder ver cómo podemos hacer la identificación. Yo tengo acá un proceso de mi servicio X, ¿no? Una unidad productora Y, mi servicio X, tengo el estado situacional, como les decía, yo tengo todos mis activos, todo lo que necesito para este servicio, lo pongo en un subproceso A, voy a identificar, a ver, tengo ABC, luego de este subproceso, perdón, voy al subproceso B, tengo mis activos de E y F y G, pero sigo haciendo, verle el tema de los subprocesos, ¿no? O sea, para poder identificar cómo es la participación dentro de todo el proceso de producción. Y luego tengo un subproceso N, y este subproceso N puede ser 5, 6, hasta un solo proceso nada más, esto es como ejemplo. De este análisis yo voy a tener el estado final de mi listado, ¿no? Como les decía, inicialmente se veía por el costo, pero ahora vemos cómo es la trazabilidad que tiene ese equipo, infraestructura, mobiliario, si queremos decirlo, la trazabilidad en todo el servicio que brinda la unidad ejecutora o la importancia de este activo dentro del servicio que pueda brindar esta unidad productora, ¿no? Entonces, para ello se hace. ¿Tienen alguna duda hasta aquí para seguir avanzando? Ah, ya. Disculpe, no sé si podría dar un ejemplo. Lo que dijo de las EORs, que no estaría vinculados al factor de producción de infraestructura natural. Ah, sí, lo comenté. Por ejemplo, las IOARES no podríamos hacer a un activo que esté relacionado, por ejemplo, a la Reserva Natural de Pacaya-Samiria, ¿no? No podría ser, porque eso es una infraestructura natural. Eh, porque no pueda, es zona intangible, zona protegida, no podemos hacer la intervención ahí. A eso me refería. Listo, listo, me quedo claro. Muchas gracias. Ya, ya, Jamie, gracias a ti. A ver, vamos a hacer un ejemplito de residuos sólidos, ¿ya? Es algo que nosotros vemos, que los encargan las municipalidades, después en la distrital, en lo provincial, pero vamos a ver cómo yo puedo hacer mi identificación. Ya, yo tengo mis residuos sólidos, ¿no? Ahí en la fuente, quiero ver, y de acá yo tengo varios subprocesos. O sea, primero hago el barrido y almacenamiento, ¿no? De este subproceso. De este subproceso de barrido y almacenamiento, en este caso le corresponde a la OPMI sectorial del Ministerio de Ambiente.
hacer la identificación. A ver, dice, ¿qué vamos a necesitar para esto? Voy a necesitar mi contenedor, mis papeleras, mi coche de barrido, una barredora mecánica, ¿no? Para agilizar el proceso de... Entonces, dentro de mi subproceso de barrido de almacenamiento, tengo mis activos estratégicos, mi contenedor, mi pa- mi- mis papeleras, mi coche de barrido y mi barredora mecánica. Entonces, voy a mi otro subproceso. Tengo ya el subproceso de recolección. Y aquí he podido determinar que mis activos son los trimóviles, el camión baranda, los volquetes, ¿no? El camión recompactador, el vehículo para la alza de contenedores, ¿no? Entonces, eso se ha podido identificar. Esto estoy hablando del proceso del servicio de limpieza pública. Y tu unidad productora es el sistema de limpieza pública. Eh, ¿Tengo otro subproceso acá? Sí, porque puedo hacer de mi recolección, puedo hacer un proceso de valorización, ¿no? Como en algunos casos ya se ha podido ver, hago toda la recolección, hago una división, una segregación de residuos sólidos y puedo hacer un reaprovechamiento de ellos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del papel, del cartón, del plástico, de los metales, ¿no? Entonces puedo hacer eso siempre y cuando, por ejemplo, esté determinado ese espacio o todo ello. Entonces, en este subproceso de valoración, yo tengo identificado el terreno, porque obviamente tenemos que tener un terreno donde se haga todo este proceso, este subproceso, perdón, una faja transportadora, una mesa de segregación para poder identificar los tipos de residuos sólidos que se tiene, una volteadora mecánica, una prensa hidráulica, ¿no? Un mini cargador, una planta de valorización, un cerco perimétrico, ¿no? Los centros de acopio y las vías de acceso. Y entonces tengo acá mis residuos sólidos reaprovechados y el estado final, ¿no? Entonces, como le decía, puede ser esto o podemos hacer la convención, el otro también convencional, que es la transferencia, ¿no? Entonces, yo hice ya mi proceso de recolección, ahora voy a hacer la transferencia. Para eso tengo que tener un terreno, dentro de ello puedo identificar como activo el terreno, la balanza electrónica, la planta de transferencia y las vías de acceso. Para mí estos son mis activos, ¿no? Dentro de este subproceso, para todo este proceso de servicio de limpieza pública. En el subproceso de transporte, para, obviamente para transportar los residuos sólidos, se ha identificado que voy a seguir necesitando trimóviles, un camión baranda, un volquete, un camión compactador, un vehículo para el alza de contenedores y un camión madrina, ¿no? Entonces vamos a listar eso. Y el otro subproceso es la de disposición final. Obviamente vamos a tener un activo de terreno donde se va a hacer la disposición final de estos residuos sólidos. Otra vez un camión polquete, un mini cargador, tractor sobre orugas, compactadora de residuos, que en este caso se llama patecabra, balance, sistema de manejo de lixiviados, un relleno sanitario, que eso manda la norma para el servicio de limpieza pública, una celda para residuos, cerca y vías de acceso. ¿Y cuál es el resultado final? Es, bueno, mi resultado va a ser residuos sólidos adecuadamente dispuestos. Si se dan cuenta, dentro de todo el proceso que tiene el servicio de limpieza pública, hay activos estratégicos que son transversales, ¿no? Obviamente, pero están diferenciados en cada uno de los subprocesos. Por ejemplo, los contenedores, los trimóviles, camiones, los terrenos. Obviamente que el terreno va a tener la diferenciación para cada uno de los subprocesos, porque no va a ser el mismo terreno que yo tenga para la disposición final y no va a ser el mismo terreno que yo tenga para el proceso de transferencia, ¿no? Obviamente que vamos a tener las diferencias del caso. A eso se refiere cuando yo les estaba comentando esto de acá, ¿no? Para poder hacer la identificación de estos activos estratégicos. Y este trabajito lo realizan las OPMI sectoriales. Ahorita vamos a ver el listado. Les voy a mostrar el listado de activos estratégicos por cada uno de los sectores. Así repito nada más. Si me escuchan un poco baja la voz, es que, como les digo, me quiere dar gripe. A ver, vamos a ver.
Vamos a buscar para que puedan ver. Mm, Vamos a compartir pantalla. Ya, aquí tenemos. Ujú, vamos a mostrar. ¿Me confirman si ven mi pantalla, por favor? Sí, se visualiza. Gracias, Yemili. Ya, a ver. Si yo no les miro fijamente a la cámara, es que estoy con otra pantalla aquí para poder guiarme. Bueno, si se dan cuenta, yo he entrado a la página del Invierte. Nos vamos a ir a la parte de metodologías, donde menciona metodologías específicas, están instrumentos sectoriales. En estos instrumentos sectoriales vamos a encontrar lo que yo les comentaba, el listado de activos estratégicos de cada uno de los sectores. Sector ambiente tiene como son los activos estratégicos y significativos que van a ser considerados, ¿no? Para las inversiones de o la CIOAR y en algunos casos específicos para la tipología de proyectos para la gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Entonces aquí podemos tener. Agricultura también tiene su listado de activos estratégicos para lo que es la previsión de agua para riego, apoyo al desarrollo productivo agropecuario y el apoyo al desarrollo productivo forestal sostenible. Incluso desarrollo social también tiene, ¿no? De defensa, si no me equivoco, también tiene, no tiene aquí. Mujer también tiene sus activos estratégicos, ¿no? Para el servicio de protección a niñas y niños, adolescentes, por ejemplo, en riesgo, y también tiene para los centros de emergencia mujer, justicia. No sé, ¿de qué sector quisieran ver? Salud. Ya, vamos a ver, salud. Voy a descargar. Estoy descargándolo. Un ratito, ya está descargando. Estoy descargando. Ya. Ya. Lo voy a poner acá en la pantalla para que puedan ver el archivo en Excel. ¿Pueden ver el archivo en Excel? ¿Me Sí, se lo... confirman? Gracias. Sí. Gracias. Vamos a cerrar esto. Ya. Estos son los activos estratégicos o el listado de activos estratégicos de salud. Voy a poner más grande para que podamos visualizar. Es importante conocer este listado de activos estratégicos porque nos va a ser muy útil, ¿no? O es parte también del expertise que vamos a tener nosotros en esta fase para poder hacer la elaboración de la CIOAR. Aquí en salud, si se dan cuenta, vamos a poner desde el inicio, está diferenciado eh, por el servicio que se ha podido identificar o el servicio que se cuenta en este sector, que son 4. Lo voy a agrandar acá. Que está para lo que son los servicios de salud hospitalarios, que se refiere a los hospitales, atención especializada en salud pública, en este caso pueden ser laboratorios o otros, ahorita vamos a ver qué se refiere, o un Centro Nacional de Salud Pública, ¿no? A ello.
Atención de institutos especializados, por ejemplo, el caso del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, en el norte tiene, por ejemplo, el IREN y el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas Norte, ¿no? Y los servicios de atención de salud básica, que son los puestos, centros de salud, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de el servicio. ¿Sí puede haber descripción del servicio? Sí. La tipología de estos servicios. Entonces, sí hay tipologías, como les comentaba, establecimientos de primer nivel de atención, que son las postas y los centros médicos, los hospitalarios, se refiere a los hospitales, institutos especializados, ¿no? Tipo el caso del INEM, y laboratorios regionales de salud pública, ¿no? Entonces, esto es su tipología. Sigamos. Y casi esto mismo lo pueden identificar en todos los estados, ¿no? Obviamente que acá va a cambiar por el sector que corresponde. ¿A qué unidad productora se refiere? Acá vamos a ver, por ejemplo, las unidades productoras. Aquí obviamente está de manera general, ¿no? Está el Centro Nacional de Alimentos y Nutrición, el Centro Nacional de Control de Calidad, el Centro Nacional de Salud Pública, el Centro Nacional de Productos Biológicos, el Establecimiento de Salud, que aquí cuando hablo de establecimiento de salud hablo de postos, centros médicos y hospitales. El Instituto Nacional de Salud, hablo de los institutos especializados, tipo el INEM, el IREN, INEM, laboratorios de referencia regional, y los servicios de atención de emergencia móvil, ¿no? Esto se refiere, por ejemplo, a los que conocemos el SAMU o el traslado de las ambulancias, ¿no? En este caso, puede ser terrestre, fluvial o a través de forma aérea. Entonces, a ellos se refiere. Bueno, el servicio de salud acá está identificado, son varios servicios, vamos a mencionar nomás algunos cuantos para poder avanzar. Acá tenemos el servicio, la atención de servicio gestante en periodo de parto, atención de parto, actividad de ecografía, radiografía, urgencia y emergencia, gestante, casa materna, todos los servicios que pueden tener todos los establecimientos de salud, los institutos especializados, los laboratorios regionales, ¿no? Esto de lo que estábamos hablando acá de las unidades productoras. Bajo eso, el MINSA ha hecho ya su listado. Acá tenemos todo el listado de los activos estratégicos. Voy a hacer un filtro porque obviamente hay algunos que ya se han eliminado, las cuales no deberían estar en este listado, pero lo han considerado de esa manera, ¿no? Ya, ya ves. Entonces, tenemos acá, yo les estaba hablando mucho del tomógrafo. ¿Ya? El tomógrafo sí es un activo estratégico, como yo les comentaba. Voy a bajar un poquito para que podamos ver. Ya. Avisan si lo ven. A ver, el tomógrafo, así, este activo estratégico, ¿de qué tipo es? Ese, ¿de qué tipo de activo estratégico estamos hablando? Equipamiento. No sé si equipo. Entonces, ¿a qué servicio de salud está dirigido el tomógrafo? Como les mencionaba, a diagnóstico por imágenes y también a consulta externa. ¿A qué unidad productora está ligada, ¿no? O está asociada? Están los establecimientos de salud, puede ser en este caso los hospitales, y también a los institutos especializados. ¿A qué tipología está asociado al establecimiento de salud hospitalario? Y ahí nuevamente la tipología de los institutos especializados. La atención ¿a qué servicio? A la atención de servicios de salud hospitalario y al servicio de atención de institutos especializados. Pero ya hemos visto equipo. Pero usted también nos comentó, economista, que hay, vamos a poner la lámina, vamos a ver con esto, de infraestructura, sí, efectivamente, tiene infraestructura.
Para eso me voy acá, ¿no? Para hacer la búsqueda más rápida. Tipo de factor productivo por infraestructura. Ya, usted me dijo que tenía. Por ejemplo, para salud, el tópico de emergencia, el tópico de inyectables, la zona de triaje, trauma shock, todo ello son activos estratégicos de infraestructura. Podemos seguir viendo, pero estos ya están asociados a los servicios de salud, ¿no? A qué unidad productora está destinada, a la tipología y a qué servicio, ¿no? Entonces estamos viendo que sí, efectivamente hemos encontrado que sí en salud tienen activos estratégicos de infraestructura. También nos va a servir. Ah, pero economista, usted también mencionó mobiliario. ¿Tendrá mobiliario? Sí tiene mobiliario. Ah, qué raro, no se eliminó. Bueno, no importa. Los de rojitos no, porque son ya activos estratégicos que lo ha eliminado el sector y los cuales no. Por ejemplo, un mobiliario es el sistema de cirugía artroscópica, ¿no? Que es mobiliario. Tenemos acá vamos a ver, a qué están considerando. Las camas camilla, por ejemplo, ¿no? No sé si ustedes han entrado una vez a un establecimiento de salud, han visto una cama, una camilla, eso es un mobiliario, y lo están considerando como un activo estratégico de mobiliario. Una camilla para partos también, ¿no? Por ejemplo, un sillón de hemodiálisis. No sé, por eso vuelvo a repetir, si ustedes han tenido la oportunidad de entrar a algún establecimiento de salud, en este caso un hospital o un instituto, han visto sillones de hemodiálisis, ¿no? Donde está acá todo el sistema de hemodiálisis y el sillón es un sillón grande, ¿no? Ese es un mobiliario, y eso está considerado como activo estratégico. Ya, pero ustedes me dicen, economista, nos ha dicho que también tiene vehículos. O sea, ya, vamos a ver. Vamos a ver si aquí, perdón, vamos a ver si aquí están considerando vehículos. Sí, lo están considerando. A ver, ¿cuál es su activo estratégico en vehículos para salud? Las ambulancias. Claro, las ambulancias, ¿no? Acá tenemos las ambulancias, eh, por ejemplo, una ambulancia acuática, ¿no? Que eso es más que nada para la zona de selva, ambulancia aérea, como les decía, una ambulancia rural, una ambulancia urbana, y acá tenemos la diferenciación también. Entonces sí hay por un activo estratégico de vehículos. Economista, usted nos dijo que también tenía terreno, sí tiene terreno, sí tiene un activo estratégico de terreno. Ahora, pero vamos a ver, pero ¿para qué está asociado aquí? No está para un servicio, obviamente, sino netamente el terreno es para la unidad productora, ¿no? Por ejemplo, para el Centro Nacional de Alimentos y Nutrición, el Centro Nacional de Salud Pública, para el Instituto Nacional, para los laboratorios regionales de referencia, para los establecimientos de salud y los institutos especializados. ¿Por qué está como activo estratégico considerando el terreno? Un poquito les voy a adelantar porque está asociado mucho a una IOR, a la IOR de adquisición anticipada de terrenos. Ahorita la vamos a ver. Por eso es que acá en el caso de Minsa la ha considerado como un activo estratégico para que se pueda hacer esta IOR, ¿no? Entonces, ahí lo vamos a mencionar ahorita y les voy a explicar por qué. Que si tiene intangibles, también tiene intangibles. Un sistema de información, por ejemplo, ¿no? Tiene su software, sistema de información, por ejemplo, un sistema de información para lo que es las historias clínicas electrónicas, ¿no? O para las recetas electrónicas, que también maneja MINSA, tiene que tener este sistema de información y lo consideran como un activo estratégico
para ese sistema, un software, ¿no? Un software que hizo Minsa, por ejemplo, para el tema de las historias clínicas electrónicas fue el HALI. Entonces, eso es su activo estratégico, ¿no? Es eso para que podamos entender. Voy a dejar de compartir y vamos a seguir. Entonces, recapitulando, en la página de MEF, perdón, está el listado de los activos estratégicos de cada uno de los sectores, pero también lo que señala el reglamento y la misma directiva es que este listado de activos estratégicos en cada uno de los sectores, o sea, es decir, de los ministerios, tiene que estar publicado en su página de transparencia y todo ello, ¿no? ¿Por qué? Porque estos activos estratégicos no es que se queden ahí. Si ustedes han podido ver, es muy volátil, ¿no? En el sentido de que puede cambiar mucho. Por ejemplo, en lo que un momento fue un activo estratégico, ahora ya no lo es. Por ejemplo, hemos visto en el caso de Minsa, ¿no? Por ejemplo, decía se elimina, porque ya vieron que dentro del análisis técnico que hicieron, ese activo, ese equipo, ¿no? Equipo, vehículo, infraestructura, intangible, ya no era más un activo estratégico. Entonces, el listado de activos estratégicos es bastante dinámico, tiene variaciones, sí, las cuales los tienen que hacer la publicación del sector correspondiente. Y ustedes me pueden preguntar, economista, pero el listado de activos estratégicos se aprueba mediante un acto resolutivo, ¿no? No, el listado de activos estratégicos lo determina, como ya lo mencioné, y lo voy a recalcar, las OPMI sectoriales, ¿no? Aquí sí con el soporte técnico, como lo decía, bajo coordinación de la DGPMI. Entonces, ello. Sigo, voy a compartir pantalla. ¿Pueden ver la presentación? Sí, sí se puede ver. Mil gracias. Entonces, como ya tenemos que en claro qué son los activos estratégicos, ahora vamos a hablar de las IOR. Yo les dije que había tipos de IOR. Para podernos darnos cuenta, la tipología de IOR se divide en dos. Uno con enfoque a la unidad productora, ¿no? Netamente a la unidad productora, y el otro es con enfoque al activo estratégico. Con enfoque de la unidad productora tenemos dos tipos de IOR, que es optimización y que es la ampliación marginal del servicio. Y con enfoque al activo estratégico tenemos la rehabilitación y la reposición. A ver, para que me puedan entender. Ya. Esto es un poco algo eh, gráficas económicas, tanto de oferta como de demanda, en lo que se refiere. Aquí la T es el tiempo y acá la Q es la cantidad de bienes o servicios que se oferta o que se está demandando, ¿no? Y esto claramente, el de aquí, esta línea representa la oferta y la línea verde aquí representa la demanda. Entonces, cuando yo hago una IOR de ampliación marginal y optimización que está dentro del enfoque de la unidad productora, esto va a hacer que mi oferta tenga un incremento de la capacidad de producción de la unidad productora, ¿no? De toda la unidad productora. Y por ende, mi demanda también va a tener un ligero incremento o también puede tener un ligero decremento, ¿no? Respecto, porque si se dan cuenta, los gráficos que yo les estoy mostrando, mi oferta inicial y mi demanda inicial, pero con el efecto de hacer estas CORs, han tenido, bueno, estas variaciones y por ende hemos tenido algunos resultados. Puedo tener que mi oferta haya eh, aumentado o haya incrementado, o también puede ser que mi oferta haya disminuido y por ende también mi demanda. Eso es lo que puede ocurrir.
En el caso de la reposición y rehabilitación, tu tiempo y tu cantidad va a seguir siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque tú estás rehabilitando, estás volviendo un equipo, ¿no? Ahorita les voy a explicar acá, o un activo estratégico a su estado original. No lo estás cambiando. En una reposición es un equipo, mayormente saben lo que son equipos, que ya cumplieron su ciclo de vida útil y los estamos reponiendo por uno nuevo. Por eso no tenemos mayor variación. Se queda igual, ¿no? Cambia acá cuando hablo de optimización y ambición marginal, sí, un poquito. Em, ¿Cómo podemos identificar una IOR? ¿No? Primero, tenemos que conocer nuestra unidad, la unidad productora donde se va a hacer la intervención. Es decir, el servicio o los servicios que pueda brindar, ¿no? Por ejemplo, teníamos el caso de lo que hemos visto el día martes. A ver, voy a ver mi unidad productora, teníamos esta institución educativa en San Juan del Lurigancho, que tenía dos servicios que brindaban, ¿no? El servicio educativo de nivel de primaria y secundaria, ¿no? Y la capacidad de producción de esta unidad productora. ¿De que tenemos que tener fuente de información? Sí, ¿no? Son las prácticas institucionales de operación de la unidad productora, las normas técnicas de calidad de servicio y los factores de producción, políticas de gestión de los activos inmuebles e inmuebles, ¿no? Aprobados por las herramientas de gestión de la entidad, ¿no? ¿Hay que tener algunas advertencias? Sí. Por ejemplo, capacitación y formación, ¿no? Que son netamente actividades, no pueden ser consideradas como llevar, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en el manejo de un nuevo equipamiento o en el manejo de un nuevo software, ¿no? Que vamos a hacer con la intervención de una IOR, obviamente vamos a tener que capacitar al personal para que puedan entrar en operatividad ese equipo, ese software o ese sistema de comunicaciones, digamos, ¿no? Como hemos podido ver, parte de intangibles. Eh, Como yo lo menciono, la ejecución de una IOR no tiene que ser mayor a un año, porque como lo hemos visto, son intervenciones que sean muy puntualitas. Pero digamos que mi ejecución se da mucho más que un año, puede ser por un problema a veces presupuestal, puede ser por un problema que se haya tenido en la elaboración del expediente técnico. Sí, acá en las IOARES también se elaboran expedientes técnicos, sobre todo cuando hay intervenciones en infraestructura. Puede ser que por la magnitud de la IOAR que yo tuve una paralización de obra que conllevó a que mi obra, bueno, a la ejecución no sea dentro del año como establece la norma. Estoy yendo a otro año, entonces tendríamos que sustentar, ¿no? Y acá te dice que se tiene que sustentar con el cronograma de ejecución, pero para que tú sustentes un cronograma de ejecución, tienes que ver las causas por qué esta ejecución está siendo más de un año, ¿no? Em, Otra cosa más a nivel de presupuesto. eh, el análisis, el registro de la IOR no tienen que llevar por el gasto de estudios de preinversión. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando nosotros o cuando la unidad formuladora hace la formulación y evaluación de un proyecto de inversión, en la parte presupuestal tiene como una bolsita, ¿no? Que dice estudios de preinversión. Y eso tiene todas las entidades, ¿no? Indiferentemente del monto. Y ahí cargan, por ejemplo, algunas consultorías que hacen para la elaboración de los proyectos de inversión. Entonces, me ha costado esta consultoría 24.000 soles, estoy cargando a a esa bolsita, si lo quieren llamar en el tema de presupuesto. Las IOARES no, porque no le corresponden, ¿no? Porque estamos hablando que son intervenciones muy puntuales. En ello no estoy haciendo mayor ciencia, por decirlo así, dentro de esta IOAR. ¿De que hay errores frecuentes para la aplicación de la IOAR? Sí. A ver, tenemos tres cosas muy puntuales. Uno, que estemos haciendo varias IOAR, ¿no? O registrando y aprobando varias IOAR
Y eso nos lleva a un fraccionamiento, ¿no? ¿A qué se refiere un fraccionamiento? Eh, por ejemplo, la IOR o la unidad formuladora, porque la unidad formuladora, repito, es responsable de esta fase y es responsable del tema de los proyectos de inversión y también de la IOR, eh, no puede ocultar una necesidad, ¿no? De la intervención a una unidad productora a través de IOR, ¿no? No puedo, a lo que yo me refiero es, a ver, la unidad formuladora ha identificado que se debe intervenir, eh, a ver, para hacerlo más rápido, una institución educativa, ¿ya? Entonces, ha podido identificar, ha hecho su evaluación y todo. Pero por ganar tiempo, no va a intervenir todo el colegio. O sea, cuando hizo su diagnóstico, identificó, vio que todo el colegio estaba inadecuado, o sea, no tenía las condiciones adecuadas para brindar el servicio. Entonces dijo, no, ¿cuál puede ser más urgente de intervención? Ah, ya, las aulas. Entonces, como aulas es un activo estratégico de infraestructura y encima toda la parte de mobiliario también es un activo estratégico de mobiliario, entonces voy a hacer mi COR, ¿no? Pero estamos fraccionando. ¿Por qué? Porque tú al momento de que has hecho esa identificación o ese diagnóstico, tú te has dado cuenta que toda la institución educativa necesita la intervención, ¿no? Es decir, ya sea con un mejoramiento o una ampliación. Por ejemplo, tú has visto que tu cerco perimétrico necesita intervención porque ya las paredes se han caído, porque el material de construcción era de adobe. Has visto que, por ejemplo, el laboratorio necesita también ampliación, ¿no? O un mejoramiento porque no cumplen con las calidades o la calidad estándar del servicio. Entonces, no, yo solamente las aulas y todo el mobiliario para que los alumnitos estén ahí, pero no has visto lo demás. Y si lo has visto, lo estás fraccionando. Entonces, a eso se refiere y estás ocultando de que se haga un proyecto de inversión. ¿A qué se le entiende a una inversión fraccionada? Es cuando no contiene todas las acciones que se pueda hacer para solucionar el problema que tú has identificado. Por ejemplo, lo que les estoy comentando. De esta infraestructura he identificado que, bueno, toda institución educativa necesita un mejoramiento y una ampliación, pero yo solamente quiero hacer las aulitas. Entonces, y hago las aulitas, esto es mi primera IOAR, luego hago otra IOAR para el cerco perimétrico, puedo hacer otra IOAR para el laboratorio, cuando pude haber hecho todo. Entonces, a eso se le llama un fraccionamiento de un proyecto de inversión. ¿Qué sucede en todos los sectores? Sí. Eh, que parte mucho también de la expertise perdón, del formulador, sí. Que parte mucho también de la experiencia de la unidad formuladora, también. Entonces, hay que tener en cuenta ello. Otro error frecuente que también se hace cuando se registra la COR es que duplicamos inversiones. A ver, em, cuando se hace la duplicidad de inversiones, tenemos que tener en cuenta que cualquier tipo de intervención que vamos a hacer en una IOR se tiene que hacer después de 3 años de haber terminado la ejecución y la culminación, ¿no? Entonces, si no ha pasado estos 3 años, según lo que nos dice la norma, no se puede registrar, no se puede aprobar y no se puede ejecutar en activos eh, de las unidades productoras que han sido objeto de algunas inversiones, ejecución. A ver, para que me entiendan. Vamos al ejemplo también de la institución educativa. Ya hemos visto que ha hecho su fraccionamiento. Ahora vamos a ver con su duplicidad. A ver, bueno, he hecho ya las aulitas, he hecho las aulas, ¿no? He hecho mi intervención ahí en el aula, pero viene otra autoridad. Y esa autoridad dice, no, no me gusta el diseño de las aulas, lo voy a cambiar. Vamos a hacer la intervención nuevamente de IOAR. Pero no ha pasado ni 3 años, ha pasado 2 años. Vamos a hacer nuevamente, hacen su registro y todo. La unidad formuladora dijo, ah, bueno, sí, que efectivamente, que vamos a hacer. Pero estás duplicando, ¿por qué? Porque tienes una inversión que no ha cumplido los 3 años según lo que te dice la norma. Y dos,
O sea, no solamente es el problema de las aulas, sino tienes otras áreas productivas que tiene esta unidad productora que no has pues, solucionado todavía. A eso se refiere. Em, También pasa en muchos de los sectores esta duplicidad de inversiones, ¿no? Por ejemplo, has hecho un proyecto de inversión, ya esto ya se ejecutó, ya se culminó y todo. Pero yo hago una IOR dentro de por ejemplo, en un sistema de agua potable, ¿no? En todo el sistema se hizo el proyecto de inversión y ahora yo voy a intervenir con una IOR, por ejemplo, en todo el cambio de las tuberías, y las tuberías está como un activo estratégico del sector vivienda, ¿no? Entonces, voy a cambiar la tubería y todo. Pero eh, en este proyecto de inversión se percatan que esas tuberías todavía no habían o no han ejecutado y estoy haciendo una IOR para esas tuberías. Entonces acá también hay un tema de duplicidad de inversión, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no he ejecutado, estoy cambiando algo que ya está contemplado en un proyecto de inversión a través de una IOR y ya estoy haciendo dos cosas, duplicidad y fraccionamiento, ¿no? Entonces, eso, eh, esos dos errores tiene que evitar la unidad formuladora. Primero, hago la identificación de lo que voy a intervenir con la IOR. Tengo que verificar si ya no es un proyecto de inversión. Dos, que tengo que ver si dentro de la unidad productora a intervenir hay inversiones, ¿no? Ya sea proyectos u otras IORs para evitar la duplicidad de inversión. Otro más que también se comete, otro error que se comete mucho al momento de registrar y aprobar la CIOR es el tema de los gastos de mantenimiento. Los gastos de mantenimiento están fuera del invierte, ¿no? Porque no deben estar ni programados, ni registrados, ni ejecutados en el marco del invierte. Por ejemplo, un mantenimiento correctivo que muchas veces ocurre, que por ejemplo en educación, salud o en en los sectores que predomina más infraestructura, por ejemplo, pueden asociar un mantenimiento correctivo como una IOR. No es así. Em, para poner acá un poquito, por ejemplo, en unidades productoras cuyo cambio o diseño estructural es más complejo como hospitales, ¿no? Em, para el cambio de redes y sistemas eléctricos, otros sí se puede hacer un planteamiento de IOR, ¿no? eh, Siempre que esto no constituye un gasto de mantenimiento. Por ejemplo, que les decía, un mantenimiento correctivo de la parte infraestructural. No, pero acá está digamos, he podido ver que en la pared de hospitalización, ¿no? Digamos de salud, he visto una rajadura. Ah, no, ahí vamos a aplicar una IOA para el activo estratégico de infraestructura. Un momentito. Esto lo puedes corregir. Esto lo puedes hacer con un mantenimiento. Otra cosa es que tú veas que esa pared del servicio de hospitalización o de consulta externa se haya caído, ¿no? Esa pared se haya caído. Ahí ya tú ya no estás hablando de un mantenimiento, sino estás hablando de una intervención a ese activo estratégico de infraestructura, que hemos podido ver que sí existe. Entonces, ahí bueno. Entonces, a esas cositas, eh, los formuladores tenemos que identificar, ¿no? Ahora, pero usted economista me dice que puedo cambiar las redes de agua y el sistema eléctrico. Sí, sí puedes cambiar. A ver, em, por el tema de la pandemia, voy a darles un ejemplo. En salud, se ha necesitado, por ejemplo, las plantas de oxígeno. Las plantas de oxígeno tienen un alto grado de consumo de energía eléctrica. Y la carga eléctrica que tenía, por ejemplo, los hospitales, los establecimientos de salud, eran pocas a comparación, o sea, para el uso de esa planta era muy bajita
¿Y qué han hecho? Han tenido que cambiar su sistema eléctrico. Digamos, era un monofásico, como normalmente tenemos en nuestras casas, a un trifásico, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que el establecimiento y esta planta de oxígeno tengan el servicio de energía eléctrica. Han cambiado. Ya, ahora, también en el sistema de agua, de las redes de agua, sí, se ha tenido que cambiar todo, por ejemplo, por el tema del lavado de manos, el consumo de agua que también se tenía para los pacientes. ¿Por qué menciono esto? Porque en épocas de pandemia, los sistemas eléctricos que tenían los hospitales también han tenido que ser cambiados, ¿no? En su cambio total, a razón de que los equipos que se traían, por ejemplo, el ventilador, los ventiladores, los electrocardiógrafos, em, ay, se me fue el monitor, ¿no? El monitor de signos vitales. Todos esos equipos que tenían, por ejemplo, los pacientes que estaban internados por COVID, el propio sistema eléctrico ya no daba, no soportaba, ¿no? Toda esa carga eléctrica y por eso se tuvo que hacer bueno, el cambio. Entonces ahí se hizo a través de una IOAR, para que me puedan entender. Pero economista, usted me está diciendo que estoy poniendo un gasto de mantenimiento. A ver, yo les voy a dar un ejemplo y ustedes me dicen, ¿ya? El mantenimiento a ver, em, en una división policial, dentro de lo que son patrulleros, ¿no? Hablemos de las camionetas y motocicletas, en el servicio de patrullaje de esta división policial, se ha visto que hay 10 vehículos que necesitan el cambio de motor. Y de las motocicletas se necesita que ellas necesitan el cambio de sus llantas. ¿Es un gasto de mantenimiento o o se le puede poner como una IOR? O se le puede hacer a través de esos cambios que requieren tanto la camioneta como la motocicleta como IOR. ¿Es un gasto de mantenimiento o lo podemos ver como una IOR? Gasto de mantenimiento. ¿Sí? Así sí, gasto de mantenimiento. ¿Alguien más? ¿Alguien más que me quiera dar su respuesta? Muy bien, Luis Fernando, mantenimiento, así es. Perfecto. Voy a hacerles otro ejemplo para poder diferenciar los errores frecuentes. Ay, perdón. Chucha, lunes. Disculpen, no, ay. A ver, el programa sectorial de irrigación, ¿no? Un programa que es del Ministerio de Desarrollo Agrario, eh, va a intervenir en el sistema de riego de Talara. Bueno, digamos, no hacemos el caso. En este sistema de riego se ha podido identificar que hay activos estratégicos que ya han sido intervenidos por un proyecto de inversión. La unidad formuladora ha visto por competente que se puede hacer la intervención a través de una IOR al activo estratégico de la represa. ¿Qué error está cometiendo acá la unidad formuladora? ¿Fraccionamiento o duplicidad? Les repito, el programa de un programa del Ministerio de Desarrollo de Desarrollo
En Midagri quiere intervenir en un sistema de riego que ya ha sido intervenido por un proyecto de inversión, ¿no? En su totalidad, en todo el conjunto de este sistema, y la unidad formuladora ha verificado que se requiere hacer una intervención a un activo estratégico. El activo estratégico es la represa. El proyecto de inversión que ha sido ejecutado en su momento recién tiene 2 años de haberse ejecutado. ¿Qué error estaría cometiendo ahí la unidad formuladora? Duplicación de inversiones. Así es, Jenny, duplicidad de inversiones. Otra respuesta, Yanisa, duplicación. Perfecto. Ya. Un fraccionamiento. Ay, perdón. Mm, hemos hablado, a ver, la unidad formuladora del gobierno regional de Piura no ha identificado que se tiene que hacer la intervención de pistas y veredas, ¿no? En esa intervención de pistas y veredas, la unidad formuladora ha identificado que se tiene que hacer la totalidad de la intervención, pero, ahí viene un perito, solamente hará la intervención de las veredas. ¿Qué tipo de error está haciendo aquí? Al momento de hacer el diagnóstico, ha visto que las pistas y veredas de la calle principal de la provincia de Piura necesitan la intervención de la totalidad, ¿no? Y la unidad formuladora cree por conveniente de que solamente va a hacerse la intervención al activo estratégico de veredas. ¿Qué error se está cometiendo aquí la unidad formuladora? Luis Cárcamo, fraccionamiento. Muy bien. ¿Otra respuesta? ¿O estamos todos de acuerdo que es fraccionamiento de inversión? Fraccionamiento. Perfecto, Yemi. Así es un fraccionamiento. Entonces, hay que tener en cuenta estos errores y al momento de que se haga la CIOAR, poder identificar, ¿no? Yo como formulador o como responsable de una unidad formuladora, tengo que ver, a ver, voy a hacer mi diagnóstico, evitar el fraccionamiento, evitar que haya la duplicidad y evitar que haya gastos de mantenimiento. Entonces, ello. Estos son los errores más frecuentes que se da por la aplicación de la IOR y lo vamos a encontrar. Los mismos sectores también lo realizan, ¿no? Los gobiernos regionales, los gobiernos locales, pero igual es bueno tenerlo en conocimiento y no repetir los errores de los demás, por decirlo así, ¿no? A ver, vamos a poder acá un poco hacer el proceso de identificación y registro de la IOR. Tenemos el inicio, ¿no? Que es bueno, hemos visto la necesidad, hemos visto el problema para poder hacer la inversión, puede ser por un proyecto, puede ser por una IOR. Entonces, de mi identificación, voy a ver qué encuentro. ¿La inversión constituye un proyecto? Sí. Entonces voy a iniciar todo el proceso del invierte, ¿no? A lo que me voy es el tema del uso de los documentos técnicos. O sea, ustedes, si es un proyecto, vamos a ver si es una ficha técnica, una ficha simplificada, una ficha de mediana y alta, o es un estudio de preinversión. Entonces, digo que no es un proyecto de inversión. Ah, entonces puede ser una IVA. A ver, un momentito. Em, Voy a ver, si es una IVAR, como les vamos a hacer el diagnóstico. Estoy viendo rajaduras, estoy viendo que puedo hacer cambio a las baldosas de los techos. No, esto no es una IVAR, ¿no? Esto es un mantenimiento. Y yo me acuerdo en mi clase, que alguna vez me dijeron que este tipo de situaciones no es una IVAR, no está contemplado como una IVAR, sino es un gasto de mantenimiento. Entonces, no es.
voy a otras inversiones fuera del invierte, ¿no? Como se refiere a los gastos de mantenimiento correctivos, preventivos, ¿no? A ello. A mis mantenimientos rutinarios o periódicos, creo que por ejemplo se da en el tema de carreteras, ¿no? También, acá es un fin. Y acá termina. Allá, pero yo dentro de lo que estoy viendo, no, efectivamente, el techo no solamente es un cambio de baldosa, sino es retirar y cambiarlo a uno nuevo, o las paredes que yo he podido identificar no son rajaduras, sino se ha caído la mitad del- de las paredes, y he visto que esto ha afectado al servicio que está brindando, no esta unidad productora. Ah, entonces sí es una IOR, sigo una IOR. Pero ojo, las IOARES tienen registros simplificados y completos. ¿A qué me voy? Por ejemplo, si mi IOAR es mayor a 75 UITs, hago un registro completo del formato que es para las IOAR, que es el formato 7. Pero si mi IOAR tiene un costo de que es menor a 75 UITs, hago un registro abreviado. ¿A qué se refiere esto? Los costos bien vamos a estimar cuando hagamos la IOAR. Entonces, por ejemplo, del caso que les estoy poniendo, ¿no? Del cambio total del techo, que voy a cambiar las paredes, obviamente voy a adquirir acá también equipamiento, algunos mobiliarios, porque sí he visto que ha afectado a todo el servicio y lo que menos quiero es interrumpirlo, pero solamente es algo muy puntual. Veo los costos, ya pueden ser costos referenciales o pueden hacer estudios de mercado, de acuerdo a lo que han podido analizar o hacer el diagnóstico. Veo que es mayor a 75 ITs, no, entonces voy a hacer mi registro completo de mi formato 7. Si es menos, no, me corresponde hacer el registro del abreviado del formato 7C. A eso se refiere, ahorita les voy a explicar. Em, ¿Cómo lo tenemos aquí? El registro también tenemos que hacer el registro de la CIOAR en la programación multianual de inversiones, porque estos eso, perdón, son parte de nuestra cartera de inversiones, ¿no? Que es uno de los componentes que tiene esa primera fase. El registro de IOAR podemos hacerlo de manera agregada y simplificada. Por ejemplo, hay reposición masiva de equipo, reposición masiva eh, de intangible, reposición masiva de mobiliario, ¿no? Hay rehabilitaciones también que podemos hacer no solamente para una unidad productora, sino podemos hacerlo para varias. Esto lo señala el reglamento, sí, del decreto legislativo 1252, que sabemos que es el decreto legislativo que crea el Sistema Nacional del Invierte. Se registra en las IORES también como unidad de proyectos, sí, a través del formato 5B, o también ya con IOARES aprobadas que ya hemos tenido, ¿no? A través del formato 7, ya puede ser de manera abreviada o completa, de acuerdo al monto que tengamos, ¿no? Por ejemplo, acá hablo un registro agregado y simplificado, ¿no? Inversiones de rehabilitación, por ejemplo, para instituciones básicas regulares en la provincia de Guarmey. Este es el año 1, el año 2 y el año 3. Inversiones de ampliación marginal para cercos perimétricos para las comisarías de toda la provincia de Espinar, también. Inversiones de reposición de equipamiento para los puestos de salud del distrito de Belén, provincia de Maynas, también. Entonces, ¿puedo hacer este registro? Sí, puedo hacer el registro de manera global. Como yo les decía, hay registro de IVAR para la aprobación según el monto de inversión, ¿no? Cuando es mayor a 75 UITs, hablamos de un registro completo. Cuando hablamos eh, de un activo, ¿no? O la intervención del monto de inversión que es menor o igual a 75 ITs, hablamos de un registro, otras actividades no entran, no aplica la metodología del invierte. Tenemos que tener en cuenta que al momento de que hacemos el registro de la IOAR, se realiza por cada unidad productora, ¿no?
Claro, acá, pero usted me ha dicho que ya en la programación multianual puede ser agregado. Sí, sí, sí puedes. Pero al momento de que tú ya hagas otra vez la IOR, sí vas a hacerlo de forma independiente, ¿no? Por cada unidad productora. También tiene que ser un activo estratégico. Como digo, ya hemos visto los diferentes activos estratégicos a través de su clasificación. Estamos, ya sea por infraestructura, ya sea por infraestructura, equipamiento, mobiliario, vehículo, terreno intangible. Y que pertenezca a una unidad productora, a excepción de algunas inversiones masivas, ¿no? Por ejemplo, como les estábamos viendo aquí, inversión de reposición de equipamiento. Puede ser un mismo equipo para 50 puestos de salud. Ya es una inversión masiva. Entonces, acá va a ir varias unidades productoras. Ya economista, pero ¿qué se diferencia una reposición masiva, usted me está mencionando, con una análisis solamente para una unidad productora, pero usted me habla que una reposición masiva se puede hacer, o una IOR masiva se puede hacer para varias unidades productoras? A ver, acá hay un ejemplito. Pero esto mayormente se da para activos, ¿no?, que tengan un monto mayor a 75 UITs. El primer caso que les traigo es el de IOR asociadas a diferentes unidades productoras, que es una reposición masiva, que si pueden ver, tenemos varias unidades productoras. Unidad productora uno, 2, hasta las 5, ¿no? Son 5 hospitales, que va a hacerse la adquisición de 2 equipos de ecógrafo Doppler, ¿no? El tipo de IOR va a ser reposición, ahorita vamos a ver los tipos de IOR, y un costo de inversión de 1 millón. Entonces, esto es una IOR que está asociada a diferentes unidades productoras, pero siempre con el mismo equipo. Ahora, pero economista, ¿podemos intervenir con diferentes activos estratégicos en una sola unidad productora? Sí. Por ejemplo, aquí tengo, también es para salud, he tomado un ejemplo de salud para que sea un poco más sencillo. Tengo la adquisición de mi ecógrafo, que ¿qué tipo de IOR es? Una reposición, vale 80.000. Tengo una adquisición de equipo de rayos X, que también estoy reponiendo, que son costos de 320.000. Y la remodelación de toda la sala de parto, que es rehabilitación, que son 350.000, un total de 750.000. Que en una IOR puede hacerse diferentes tipos de IOR, sí, pero para una sola unidad productora, más no para otras o para otras unidades productoras que estén en conjunto, ¿no? Acá solamente aplica el mismo tipo de IOR y el requerimiento. En este caso son los ecógrafos, los equipos de ecógrafo Doppler, ¿no? Economista, pero usted me ha comentado que por el monto de inversión que tiene la intervención por IOR, tenemos que hacer 2 tipos de registro. ¿Qué secciones del formato 7 se registran o no se registran? Acá lo tenemos. Por ejemplo, el agregado, que es el simplificado, solamente vamos a poner el alineamiento a la brecha prioritaria. Ojo, hemos dicho que las IOR contribuyen al cierre de brechas, más no te cierra la brecha. La institucionalidad, los datos generales y el registro simplificado de los activos, ¿no?, estratégicos, perdón, que se han podido identificar, cuyo costo es menor a los 75 UITs. Entonces aquí. Pero economista, ¿ahora cuál es la diferencia con el completo? Ya, en el completo vamos a poner lo que se registra el alineamiento de la brecha prioritaria, de la institucionalidad, de los gastos generales, los gastos de los activos, ¿no?, que son mayores a 75 UITs, una descripción de estos activos, ¿no?, mayores a 75 ITs, costos y cronogramas, sí. ¿Por qué? Porque tenemos que, por ejemplo, un tomógrafo se hace, si solamente hablo del tomógrafo, se hace un registro completo. Y el tomógrafo no es un
Equipo que lo podemos encontrar acá en Perú. La mayoría de veces esto es un equipo médico o biomédico que se importa. Y la importación se lleva de un periodo de 4 a 6 meses. Entonces, por ese tema de la importación, de que son de 4 a 6 meses hasta la instalación, la prueba del tomógrafo y hasta el propio funcionamiento, te lleva hasta un periodo de 8 meses. Y eso que no estamos contando, por ejemplo, el proceso de selección que se va a tener con el tomógrafo. Entonces no es una simple, no es una, acá sí entra un proceso de selección, entonces ya no hablaría de 8 meses, estaría hablando casi de un año, ¿no? Y es por eso que necesitamos aquí en el formato completo, no en el registro completo, perdón, del formato 7, poner cuál es el cronograma, ¿no? Tendremos que son 12 meses, teniendo en cuenta todo el proceso de la convocatoria, el proceso de selección y el otorgamiento de la buena pro, la suscripción de la firma del contrato. De ahí el plazo de entrega, que tenemos que tener en cuenta que este plazo de entrega proviene de, de esta externalidad que es la importación del bien, ¿no? Como refiero, son de 4 a 6 meses, dependiendo mucho de las características. Y de ahí llega al proceso de almacenaje, el proceso de la puesta en prueba, las pruebas que se tengan que realizar, y de ahí hasta el funcionamiento, que podrían tomarte de 2 a 3 meses, hasta menos, ¿no? Entonces, se necesita hacer este registro. Economista, también esto aplica para activos estratégicos de infraestructura, sí. Sí, por ejemplo, hemos visto acá en el ejemplito, ¿no? Remodelación de la sala de parto. Obviamente que no va a ser al nivel tanto de un expediente técnico de un proyecto de inversión, pero sí, obviamente, tenemos que saber su cronograma, ¿no? En cuánto tiempo. Puede ser en 20 días, 15 días, 30 días, 60 días, que esa remodelación, por ejemplo, de esa sala de partos esté llevando y en los costos que nos pueda generar. Entonces, es importante mencionar esto. Ahora, eh, vamos a terminar aquí porque aquí vamos a terminar porque la próxima clase sí vamos a entrar netamente a los tipos de inversión, ¿no? De los tipos de IOR. ¿Qué registro economista en un activo que es menor o igual a 75 ITES? Por ejemplo, que tengo un camión recolector, ¿no? Que es un activo estratégico para el servicio de limpieza pública, que lo voy a reponer, solamente es un vehículo y el costo de inversión es de 250.000. Podemos ver acá su fecha de inicio, su fecha final, ¿no? Me va a llevar un mes el tema de la adquisición de este camión recolector. Obviamente que esto puede variar, sí, porque al momento de que hagamos nuestro cronograma de ejecución tengamos en cuenta los plazos, ¿no? O sea, del proceso de selección, vuelvo a repetir, de que si el bien está acá en suelo peruano, ¿no? Entonces va a ser más rápido la entrega del bien, o si tengo que importar dicho bien, entonces tengo el proceso, cuándo me lo entrega, el tema de la prueba y todo ello. Un cerco perimétrico es una rehabilitación, acá solamente bueno, se está interviniendo 5.000 metros cuadrados, ¿no? O también lo podemos ver por metros lineales. ¿Cuánto es el costo de inversión por esta IOR? Es 130.000, bueno, son 2 meses que se va a ejecutar, ¿no? De ejecución. Otro activo estratégico, este cerco perimétrico, ojo, puede ser para educación, para salud. Hemos visto que, por ejemplo, es para ambiente, también para los diferentes sectores, ¿no? El ambiente para depósito de materiales. Ya acá voy a hacer mi ampliación marginal de edificación. Este depósito tiene 2.500 metros cuadrados, la cual voy a intervenir, y me va a costar 80.000. Igual tengo un periodo de ejecución de 4 meses, ¿no? Entonces, esto es un registro así pequeño, la cual se hace cuando son IOR que un monto de inversión es menor o igual a 75 BITs. ¿Tienen alguna duda hasta acá?
¿Tienen alguna duda o consulta hasta aquí? Consulta. En caso de que sea ese sector de salud y la IOAR es solo para hospitales de nivel uno y ellos anteriormente, o sea, tenían su equipo que sería, digamos, de reposición. Puede que ese equipo, según a la tipología, lo que estuvimos viendo en el listado de los activos estratégicos, o sea, corresponde al nivel 2, pero aún así, la posta, no, creo que sí, ¿no? La posta de nivel uno, aún así, o sea, el equipo sí se requirió. ¿Podría haber esos casos? Sí, claro. A ver, lo que pasa es que mucho también tiene que ver por el tema de la demanda, ¿no? Hay establecimientos de salud, como son las postas médicas y los centros de salud, que por la lejanía asumen servicios que les correspondería, por ejemplo, un hospital, que es lo que tú estás comentando en tu ejemplo, ¿no es así? En ese sentido, está asumiendo servicios que le corresponde a un hospital, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un puesto de salud, por ejemplo, a un puesto de salud no tiene sala de partos, ¿no? Hasta el nivel 1-3. A partir del 1-4 ya tiene sala de partos. Pero a partir del 1-1, 1-2, 1-3, que son las categorías de los puestos de salud, no le corresponde sala de partos. Pero por la lejanía, ¿no? Y porque tengo población materna que está, bueno, embarazada, están embarazadas y próximas a dar a luz y por la lejanía no les puedo derivar a un establecimiento de salud más cercano, ¿no? Entonces, yo como poste estoy agarrando esa demanda y ello ha hecho que, bueno, Alba tenga esta sala de partos, ¿no? Y en la sala de partos, bueno, está, por ejemplo, están los equipos de ecógrafos, ¿no? Los equipos ecógrafos Doppler, el monitor de signos vitales fetales. Entonces, si ven la lista de activos estratégicos, están los ecógrafos. Los ecógrafos son unos activos estratégicos que están asociados, por ejemplo, al tema de medicina externa, está para el tema de hospitalización, está, por ejemplo, para la sala de partos. Y si ese equipo está dentro de esta sala de partos que está en mi posta médica por un tema que está demandando, entonces sí es lo correcto, ¿no? Pero como te digo, va a depender mucho de la demanda. Hay situaciones que hay muchos postas médicas, centros de salud que asumen servicios que no les corresponden, ¿no? A nivel de normativo del sector, pero por demanda lo vienen realizando. Entonces, por esa parte sí, pero ahí es un tema también de justificación, ¿no? No sé, Yemili, si te quedó claro Sí, sí me la quedó claro. respuesta. Y en este caso harían la justificación, digamos, por qué se requiere o por qué se quiere, digamos, hacer la reposición de este equipo, ¿verdad? Sí, claro. Sí, claro, tendrías que hacer la justificación de la reposición. Además, estamos hablando de una reposición. Es un equipo que ya lo tienes, ya brindas el servicio, no es un servicio nuevo que le estás poniendo a la posta médica. Entonces sí, no debería tener mayor dificultades en hacer la IOAR Y si y todo es ese de tema. adquisición, o bueno, de optimización. En optimización sí, porque tendrías que justificar, ¿no? Por ejemplo, el ecógrafo Doppler me va a menorar o va a ayudarme a que mi servicio de diagnóstico por imágenes, o en este caso o el servicio de consulta externa para madres gestantes, me va a ayudar que, por ejemplo, si ya tengo dos, ya puedo atender a más, ¿no? Porque acá ya ves por el número de atenciones, no lo ves tanto por las personas, sino por el número de atenciones. Entonces ahí sí tendrías que justificar, ¿no? Justificar uno, el número de atenciones que tienes, es decir, tu demanda, mencionar que el servicio ya lo sigues brindando, ¿no? Mencionar que este servicio lo vienen realizando por un tema, no sé, como vuelvo a referir, de lejanía, ¿no? Estamos hablando que el centro medio, el centro de salud más próximo está acá a 4 horas, ¿no? Estamos hablando de esa situación. Entonces tú tendrías que ver, analizar, bueno, tengo, por ejemplo, ahí analizas también tus factores productivos, ¿no? Tu tema de infraestructura, sí cuento con
con la infraestructura correspondiente, cuento con mi recurso humano que vendría a ser, no sé si es un manejo del obstetra o del médico general o del ginecólogo o de los médicos heroínistas, no lo sé. Eh, y ello, ¿no? Entonces esa parte sí tendrías que justificarla para que le des la sostenibilidad a esta adquisición de equipo nuevo, ¿no? Porque al final es un equipo nuevo. Ay, ya, listo. Muchas gracias. Oye, Billy, gracias a ti. No sé si tenemos otro caso así para poder comentarlos todos en el grupo, o si no, nos quedamos aquí y en la próxima clase sí ya vemos netamente los tipos de inversiones. ¿Tenemos otro caso o nos quedamos acá? Ya, bueno, no teniendo respuestas y no teniendo otros casitos más para comentar, nos quedamos aquí. Los veo el día martes para ver todo lo que son el tipo de inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición. Sí es importante conocer y saber en qué momento vamos a decir, no, esto es una optimización, no, esto es una ampliación, no, esto es una rehabilitación, no, esto es una reposición. Para ello sí vamos a estar hasta la próxima clase. Yo más bien les agradezco a cada uno de ustedes. Todas las diapositivas le estoy pasando a la coordinación. Entiendo que todo esto lo han puesto en el aula virtual. Sí, todas las diapositivas están ahí. Eso que les confirmo. Gracias a ti, Jennifer. Em, en ese sentido, chicos, nada, buenas noches y nos estamos viendo hasta el día martes. Que tengan buenas noches y un buen fin de semana. Nos vemos. Gracias. Gracias a todos ustedes. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches.